El día de hoy vamos a desarrollar la actividad 6 del curso Auditoría 2. El grupo está conformado por Mayra Fernanda Rojas Castro, Miguel Ángel Pastrana, quien les habla Rosemary Gutiérrez, y estamos acompañados de la doctora Sandra Liliana, quien es la jefe de control interno de Muser Ovo, Empresas Públicas de Ovo. Antes de ir con la doctora Sandra, voy a hacer una retroalimentación del tema de esta actividad, el cual es la NIA 530. ¿De qué trata la NIA 530? Del muestreo de auditoría. Entonces, básicamente, es el muestreo de auditoría cuando un auditor, valga la redundancia, decide aceptar un encargo y decide aplicar la auditoría con estos métodos. Entonces, hay dos tipos de muestreo como tal, que es el estadístico y el no estadístico. El estadístico es aquel donde nos permite realizar operaciones matemáticas, donde hay una población y de esa población se va a obtener una muestra. El no estadístico es aquel donde no hay una población específica, no se va a obtener una muestra, sino que, por ejemplo, están haciendo la auditoría, digamos, en un hotel, se me ocurre, y el auditor lo que hace es que va a validar cómo es la atención desde el servicio al cliente. Entonces, lo que hace es que en determinada hora va a recepción y está pendiente como de la forma en la que atienden los clientes, cómo reaccionan los clientes de pronto al irse del establecimiento, para realizar como tal, ya dar su opinión o su conclusión al respecto. Entonces, el objetivo, pues, en sí de esta muestra o de este procedimiento de auditoría es como tal tener una base razonable para de allí emitir una conclusión acerca de la población que se ha tomado como objetivo de estudio para la muestra. Dentro de los tipos de muestra hay unos métodos. ¿Cuáles son estos métodos? Digamos que los más conocidos, la selección aleatoria, que es donde de cierta manera se selecciona al azar la muestra. Tenemos otro que es la selección sistemática, que en este ya digamos que hay como un intervalo más marcado, digámoslo así, que se hace como de esta forma con intervalos específicos. Tenemos también la unidad monetaria. ¿Este método para qué sirve? Sirve para evaluar la cantidad exacta que hay de errores, ya sea en una cuenta específica o en un balance. Entonces, el resultado nos lo va a dar como tal en la unidad monetaria. Por ejemplo, en el caso de Colombia, pues serían pesos. Está la selección fortuita, que es aquella que digamos que no tiene como una técnica estructurada, sino que dependiendo del momento se tuvo que realizar y el auditor tomó la decisión de hacerla. Para finalizar estos métodos más conocidos tenemos la detección por bloque. La voy a explicar con un ejemplo. Digamos que vamos a tomar el área de cartera y lo que vamos a hacer es estructurarla o subdividirla. Entonces, por ejemplo, lo podemos hacer por edades de cartera. Entonces, lo que vamos a hacer es que la cartera que tiene vencimiento de 1 a 3 meses, de 3 a 6 y así sucesivamente, y de cada bloque de esto vamos a tomar una muestra para al final pues dar como tal un resultado. Entonces, ya habiendo hecho esta retroalimentación, ahora sí le doy paso a mi compañera Mayra Alejandra para que pueda entrevistarse con la doctora Sandra. Bueno, muchas gracias. Hola doctora, muy buenas tardes, mi nombre es Mayra, ¿cómo ha estado? Bien, sí señorita, muy bien, Gracias gracias. a Dios. Listo. Doctora Sandra, mi pregunta es, ¿cuál considera que es el área de mayor relevancia dentro de la empresa y cuáles son los riesgos más recurrentes? Bueno, el área más relevante en una empresa de servicios públicos es la contratación. En igual importancia están los procesos de operación de las 3 áreas de servicio que tiene la empresa, que son la parte de acueducto, alcantarillado y aseo. Esas son las de mayor relevancia. Dentro de esas 3 áreas se desarrollan muchas actividades que pueden presentar riesgos que son sujetos de estar siendo revisados, ¿no? Dependiendo de cómo se estructure la matriz de riesgo, asimismo se desarrollan los procesos de verificación para determinar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con los procesos como tal. Vale, Listo. doctora, muchas gracias. Ahora continúa Miguel Ángel,
con la siguiente pregunta, Miguel, adelante. Gracias, Miguel Ángel. Hola, doctora Sandra, buenas tardes. ¿Cómo Buenas está? tardes, ¿cómo está, Miguel Ángel? Bien, gracias a Dios. Sí, señor. Mucho gusto. Mi doc, una vez identificados los riesgos más recurrentes de la empresa, ¿cuál es el método que usted considera adecuado para la misma? ¿El método para recolectar la información? Sí, por ejemplo, podemos hablar los mismos métodos que estaba tocando la compañera Rose desde un principio, la cual ella habló sobre la selección aleatoria, selección sistemática, muestreo por unidad monetaria, selección fortuita o casual, o selección en bloque. Dependiendo del área que se esté evaluando o de la situación de la información que se cuente, ¿cierto? Con respecto, por ejemplo, en el caso de la manera aleatoria, esta se utiliza mucho en los temas de contratación. En la contratación básicamente se puede o escoger, revisar toda la contratación si no es mucha, y a su vez se puede escoger de manera aleatoria. Sí, se escogen de los contratos de enero, se pueden escoger dos de la área de servicios, uno del área de un tema de suministro y uno de un área de contratos de obra o otro tipo de contrato que se desarrollan. Ahí se puede aplicar el método aleatorio. También en otras ocasiones, cuando se está haciendo revisión de los temas de los gastos que ha generado la empresa, se puede manejar, se hace comparativos, ¿no? En ese caso, pues se seleccionan diferentes tipos de gastos en la empresa, como son los gastos por los servicios públicos, los gastos por impresos y publicaciones, los gastos del personal. Entonces se toma una selección de diferentes gastos en diferentes meses y se hace una comparación. Básicamente, digamos, serían como dos ejemplos para que se puede estar aplicando en la empresa de servicios públicos. ¿Sí? Sí, señora. ¿Tengan alguna inquietud frente a eso? No, doctora Sandra, ya lo que nos ha explicado ha sido muy claro. De todos modos, le agradecemos muchísimo su tiempo, las ganas de colaborarnos y de compartir sus conocimientos con nosotros. Agradecemos mucho y pues mi grupo de trabajo y de estudio también está muy agradecido con ustedes. ¿Listo, doctora? Muchas gracias. No De sé, todas formas, con mucho gusto por colaborarles. Si tienen alguna inquietud, señorita Rosemary, Mayra, con mucho gusto. No, señora, creo que todo está muy claro y con los ejemplos que dio, pues entendimos muy bien el tema y sé que las personas que vean este video, pues también lo van a entender igual. Mil gracias. No, señora, con mucho gusto, muy amable. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Muchas gracias, doctora. Bueno, que Dios nos bendiga, que tengan buen día. Chao, gracias. Bueno, ahora continúa el compañero Miguel, que nos va a hacer también algunas aclaraciones sobre los riesgos. Servicios públicos. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí, ¿cierto? Sí, siga. Entonces, hablando un poco de los riesgos. Uno de los riesgos más recurrentes que tiene esa empresa, por ejemplo, es el tema de la facturación, la cual va muy de la mano con el tema de las lecturas. Por ejemplo, hay que hacerle mucho seguimiento porque a uno como auditor, ¿qué le garantiza de que el personal encargado de la toma de lecturas lo esté haciendo bien? Yo puedo, o sea, la empresa puede correr el riesgo de que él se esté inventando las lecturas o por pereza ponga el medidor está dañado y se le cobre un básico. Eso afecta mucho el recaudo para la empresa, la cual la empresa con ese mismo recaudo recoge lo que son nóminas, proveedores, recoge, le da mucho manejo al tema y al funcionamiento de la misma. Por ejemplo, otro riesgo recurrente es el encargado de los pagos, el que tiene el manejo de las plataformas bancarias, la cual es el que ejecuta los pagos. Entonces también hay que estar muy pendientes, especialmente el gerente, que es el aprobador de las cuentas para que la plata, el dinero pueda salir a los diferentes proveedores, digámoslo así, o contratistas. Entonces él tiene que estar muy pendiente de estar revisando los egresos, las órdenes de pago, por ejemplo, las cuentas de cobro, el pago de la seguridad social. Siempre allá se tiene en cuenta un procedimiento para antes de pagar. Por ejemplo, lo que es control interno, siempre revisa todos los paquetes de cuentas de cobro
revisa los informes que presentan los contratistas. El contador siempre está pendiente de las facturas también, porque muchas veces vienen mal, o sea, mal redactadas, presentan errores, o mejor dicho, siempre está pasando algo, entonces uno siempre tiene que estar encima. Por eso, por esas razones, los riesgos siempre van a existir, y uno, así como existen, uno tiene que ir más allá, porque en realidad puede ser puede ser por error o puede ser causado con alguna intención que uno jamás se pueda esperar. Entonces, hablándoles un poco de los riesgos de aquella empresa, esos son. Muchas gracias. No sé, la compañera Rose. Listo, Miguel. Bueno, pues aparte de, digamos que pues de esos riesgos que nos mencionaba, sí es válido aclarar que en medio de la auditoría, cuando se hace una auditoría por muestreo, pues también hay 4 tipos de riesgos, que son los riesgos de la auditoría, los riesgos de control, los riesgos de detección y los riesgos de muestreo como tal. ¿Cuáles son los riesgos de auditoría? Los riesgos que puede presentar cualquier auditor, el personal que puede presentar amenazas, de pronto que traten de sobornarlos, entonces esos son los riesgos de auditoría. Riesgos de control, que digamos que si hay una empresa encargada de hacer la auditoría, que el jefe de auditoría no tenga control sobre los auditores junior para saber si realmente están realizando el trabajo como debe ser. El riesgo de detección es aquel donde se puede correr el riesgo de que no tomemos la muestra adecuada. Y el riesgo de la muestra es aquel riesgo en el cual, de pronto por haber tomado la muestra inadecuada, vamos a llegar a una conclusión diferente a la que podríamos llegar si tomáramos toda la población para hacer el estudio. Entonces, ya aclarado este tema, damos finalización a este video y a la realización de la actividad 6. Muchísimas gracias. Muchas gracias.